Tengan muy buenas tardes. De nuevo, gracias por estar presentes. Adelante. En la clase de resistencia de materiales, sección C, día 24 de marzo. Entonces seguimos con la modalidad híbrida de alumnos presentes en clase, gracias a Dios, y otros alumnos en sus casas o donde estén en línea. Entonces seguimos con el temario, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver un concepto nuevo que es el esfuerzo cortante. Entonces, al igual como desarrollamos expresiones para poder obtener el esfuerzo por flexión, que era un esfuerzo normal a la sección transversal, es decir, perpendicular, y causado por un momento flector interno, ¿no? Ustedes en estática estudiaron que existen también en vigas fuerzas cortantes, las cuales están actuando ahora paralelo a la sección transversal. ¿Va? Mientras los esfuerzos de flexión tienden a curvar la viga con la comba que yo le mencionaba, ¿va? El esfuerzo cortante simplemente tiende a cortar, por la misma palabra, la viga, ¿verdad? Justamente en el sitio donde yo tengo el esfuerzo cortante. Entonces, el día de ahora vamos a derivar la fórmula para el esfuerzo cortante en términos de que de la fuerza cortante en sí, ¿verdad? De sus características geométricas de la sección, ¿verdad? Y de su, ustedes mirarán de su base. Entonces vamos entonces a estudiar el día de hoy ese esfuerzo cortante. Entonces, al igual como nosotros derivamos la fórmula para flexión, recuerdan, también ahora derivaremos la fórmula para el esfuerzo cortante. En primera instancia, mire los apuntes, dice ahí esfuerzo cortante horizontal. ¿Va? Aunque la fuerza que yo estudio en las vigas es vertical, fíjense lo que les estoy diciendo, la demostración empieza con saber qué le pasa a la viga en el plano horizontal. Vamos a demostrar que ese esfuerzo cortante horizontal que está en la viga es igual al vertical. Pero yo demuestro en primera instancia y estudio el cortante horizontal en la viga para después pasarme al vertical. Miremos aquí entonces la demostración. ¿Va? La demostración, atentos ahí, ¿va? Que es clave para poder aplicar la fórmula. Si no, eso es una nebulosa. Entonces, mire, voy a estudiar el esfuerzo cortante. Para ello, miremos todos el esquema que está a la izquierda de los apuntes de clase. Les dice a ustedes, mire, yo tengo una viga, ¿verdad? Si yo dibujo la viga aquí, ¿verdad? La viga tiene todo este peralte, H, ¿verdad? Y voy a estudiar, como siempre, un pequeño elemento de X de la viga. Esta es una vista lateral de la viga, como que esté viendo lateralmente aquella viga, aquí, a lo largo de ella. Y del lado derecho tengo la sección transversal de la viga, aquí. En este caso, una viga
¿verdad? Rectangular. ¿Qué pasa? Si yo hago cortes o secciones, a la cual yo llamo sección 1, mire, del lado izquierdo, esta que está aquí, y la sección 2 al lado derecho, todos en los límites de dx, un corte. Del lado izquierdo, mire, yo voy a tener un esfuerzo por flexión, por ejemplo, arriba del eje neutro, indicado de esta manera. ¿Está? Aquí, por ejemplo, entrando a la sección transversal. Y del lado derecho tendré los esfuerzos por flexión que decíamos que variaban linealmente desde 0 en el eje neutro, recuerden, desde 0 en el eje neutro hasta el máximo en la fibra superior, y era lineal. Entonces yo tengo ahí en el corte analizado los dos sistemas, sección 1 y sección 2, de los esfuerzos por flexión, y ahorita solo estoy dibujando en la parte de arriba del eje neutro, ¿verdad? Esos esfuerzos por flexión, a los cuales yo llamo sigma 1 y sigma 2, según sección, mire, me provocará una resultante, ¿verdad? H1 y H2 en la sección 1 y en la sección 2. Entonces, entendido, corto a la izquierda y a la derecha en los límites de dx. Entonces voy a tener los dos esfuerzos en las dos secciones. C es la profundidad del eje neutro, desde la fibra superior. E.n en efecto es eje neutro. Si ahora, mire, yo hago un corte justamente a una distancia y1 del eje neutro, hago un corte aquí, ¿qué va a pasar? Tendré que tener una fuerza dF, una pequeña fuerza que compense la diferencia de la fuerza resultante H1 y H2, ¿de quién? De los esfuerzos que hay ahí por flexión. En otras palabras, si ustedes ponen atención, el esfuerzo cortante horizontal se está generando claramente por la diferencia de esfuerzos por flexión entre una sección y otra. Ahí está, dF. Ahora, ¿verdad? Lo que me interesa a mí también es ver qué le pasa a una fibra a una distancia y desde el eje neutro para un diferencial de área de A. En este caso, la viga tiene una base B, ¿verdad? Y una profundidad de eje neutro. Y el Y1, ojo, el Y1 es a donde yo corto. Aquí está también el Y1, mire. Ahí abajo de la sección transversal. Señor, ¿tiene algún problema? No. DF, el diferencial de fuerza, ¿verdad? ¿A qué va a ser igual entonces? Será igual al esfuerzo cortante tau multiplicado por ¿quién? A ver, todos lo miran, multiplicado por el ancho de la sección transversal por el de x. ¿Va? Usted aquí tiene este de x y perpendicular tiene a ese de x este ancho b. A todos lo miran. Entonces, ese de f es el esfuerzo cortante medio en el área diferencial de ancho b y longitud de x. Aquí está bien claro.
Entonces, DF yo lo puedo definir como la fuerza cortante resistente, que me compensa la diferencia de los esfuerzos por flexión que tengo en la sección 1 y 2. Muy básico, muy básico. Entonces, con esto, ¿va? Si el momento flector en la sección 2 es mayor que el momento flector en la sección 1, ¿da? M2 es mayor que M1, el sigma 2 es mayor que el sigma 1. ¿Va? Esto es para tener una referencia de la resta que voy a hacer. Y la resultante horizontal, H2, será mayor que H1. Esto me sirve a mí para cuando yo hago una sumatoria de fuerzas en X, simplemente el diferencial de fuerza es la resta de las fuerzas resultantes que hay por los esfuerzos de flexión ahí arriba. Es decir, H1 y H2 se compensan con DF, ¿verdad? Y lo que he puesto aquí es que H2 menos H1 es igual al diferencial de fuerza. Entonces, H2, mire, H2 y H1, yo los puedo calcular como la integral desde Y1 hasta C, porque yo estoy cortando a una altura de Y1. Yo quiero conocer este cortante aquí. Entonces, si integro desde Y1 hasta el valor de C, teniendo como referencia siempre el eje neutro, ¿ya? El eje neutro, voy a obtener la fuerza H2, simplemente multiplicando todos los esfuerzos por flexión, sigma por los diferenciales de área. Y le resto el H1, que simplemente es la integral adelante de Y1 hasta C por todos los esfuerzos por flexión, sigma 1 por dA. Si ahora los valores de sigma yo los sustituyo por el M y entre I, mire, me va a quedar un momento 2, que realmente está en la cara 2 o en la sección 2, ¿verdad? Que hay un momento M2, este sería el M2, ¿verdad? Y este sería el M1, M y entre I, ahora sigma, extraigo de la integral las constantes, que es un momento tiene un valor, la inercia centronal también, pero integro Y por dA. Desde Y1, la distancia desde el eje neutro a donde yo quiero conocer el cortante horizontal, repito, es la simple diferencia de las fuerzas horizontales, ¿verdad? Por Y de A, menos el momento en la sección 1 entre la inercia por la misma integral Y por dA de Y1 hasta C. Entonces, con esto tengo factor común M2 menos M1 multiplicado por la integral de Y1 hasta C, es decir, hasta la fibra superior, por los Y, que son los brazos, por cada diferencial de área. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Está claro? ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Simplemente es corto a la izquierda, a la derecha, y corto a una distancia Y por encima del eje neutro. Entonces me generan esfuerzos aquí de flexión que tienen que ser compensados por una fuercecita, que es cortante horizontal. Entonces lo único que hago es integrar los esfuerzos por flexión para conocer la fuerza resultante. Porque estoy
igualando fuerzas en esta sumatoria de fuerzas en X. Luego, ¿verdad? Si llamo M2 menos M1 igual a dm, un diferencial de momento, incremento diferencial exactamente de momento flector en la longitud de X, digo ahora que dm entre I, este M2 menos M1 es el diferencial de momento entre I por la integral de Y1 hasta C de Y por dA, ¿a quién va a ser igual? Al dF. ¿Y cuánto vale el dF? Simplemente es el esfuerzo cortante. Mi objetivo es determinar este valorcillo que está aquí, multiplicado por el área, un área que es la base de la sección transversal por la longitud de X que yo estoy analizando. Entonces, dicho esto, yo tengo tau por b de x, es la diferencial del momento con respecto a la inercia, integrando y por dA de y1 a c. Si yo despejo tau, que es el esfuerzo cortante que yo ando buscando, mire, tau será igual al diferencial del momento por I por B por dx, ¿verdad? Por la integral de y1 hasta c por dA. Por definición, recuerden que la derivada del momento con respecto a x es la fuerza cortante, que yo calculo en los diagramas de momento flector. Cuando yo calculaba el diagrama de cortante, es esa fuerza de ahí, que no es más que la diferencia, la derivada del momento con respecto a x. Y E por dA es el momento estático de área Q. Vaya, vamos a ver cómo calcularlo. Es una simple multiplicación del área de una sección. En este caso, para adelantarles, sería el Q, el primer momento de área sería el área, esta sección que tiene un valor multiplicado por el valor que hay desde el centro neutro, la distancia que hay desde el eje neutro hasta el centroide de esa sección, que está por encima de la fuerza cortante y el esfuerzo que yo quiero calcular. O sea, ese Y por dA, en este caso, es el área que está encima del esfuerzo cortante que yo estoy calculando, que es este. O sea, yo me concentro en el área de esa sección transversal. Entonces, si yo llamo Q a este integral, Q, ya les expliqué qué es ese Q, mire, y dm entre dx, la derivada de momento con respecto a x es el cortante, en este caso, será tau, será bq entre ib. ¿Va? La fórmula universal del esfuerzo cortante en una viga se define como la fuerza cortante que soporta en el punto donde yo quiero calcular el B, el primer momento de área Q entre la inercia centroidal y la base de la sección transversal, ¿verdad? Ese sería el esfuerzo cortante que yo debo de calcular. Entonces, todo dependerá, mire, todo dependerá, el cortante y la inercia centroidal serán constantes en un punto, ¿verdad? Lo que va a cambiar posiblemente es el B, pero seguramente el valor de Q, que es el momento estático de área. ¿Verdad? Como le repito, ese valor de Q no es más que el área de la sección transversal que está por encima del esfuerzo cortante que yo estoy calculando por la distancia que hay del eje neutro al centroide de esa área que está por encima del esfuerzo cortante que yo quiero analizar.
Pero este es un esfuerzo cortante, con atención, que está relacionado con esta fuerza horizontal. La pregunta es, si yo estoy ocupando el B, que es una fuerza vertical, existe un cortante vertical. Si yo hago un isométrico, vengo y hago un isométrico y pongo la relación entre el esfuerzo cortante horizontal y vertical. Miren, miremos el isométrico de la parte izquierda, ¿verdad? Yo puedo tener este cortante horizontal, el tau, que es el que acabo de calcular. ¿Ya? En la parte de arriba, si hago un elemento pequeño de y, de z, de longitud de z y longitud de x, la misma de x que tengo, en la tapa de ese cubito que tengo ahí, tendré que tener, por sumatoria de fuerzas, un cortante hacia la izquierda, mientras la tapita de abajo va hacia la derecha. ¿Ya? Resulta que en las tapas laterales de ese cubo yo debo de dibujar un cortante vertical hacia abajo y un cortante vertical hacia arriba en la tapa derecha e izquierda respectivamente, para equilibrar el giro que puede sufrir ese elemento diferencial. Si yo hago una vista lateral, ¿verdad?, de DY con DX, ¿verdad?, es decir, dibujo esta parte de aquí, mire, esta parte, la tapa frontal de ese cubito, mire, voy a dibujar el TH, el cortante horizontal, que es el que he calculado aquí, es este. El TH horizontal, pero ahora a la izquierda, porque uno tiene que ir a la derecha y otro a la izquierda para que haya sumatoria de fuerzas en X igual 0. Si yo hago sumatoria de momentos en el punto A, por ejemplo, fíjense para dónde tiene que ir el cortante vertical, hacia arriba o hacia abajo, para que el elemento no sufra giro. Haga sumatoria de momentos en A, tendría que ir hacia abajo. Mientras este cortante horizontal, si hago sumatoria en esta esquina A, el cortante horizontal me tiende a hacer girar el elemento en esta dirección. Para que haya un equilibrio, este cortante vertical me tiene que hacer girar, tender a hacer girar el elemento en la dirección contraria. Primero sentido antihorario y después sentido horario. Entonces, si el cortante horizontal de la tapa inferior va a la derecha y el del superior va a la izquierda, el cortante vertical en la cara derecha tendrá que ir hacia abajo y por sumatoria de fuerzas en Y tiene que ir hacia arriba el de la izquierda. ¿Va? Esta es teoría de elasticidad básica. Entonces, con eso yo tengo una sumatoria de momentos en A, que la puedo definir con las fuerzas como dy por dz, que al multiplicarla por el esfuerzo me da una fuerza. El dy por dz es el área de una tapa del cubito. Entonces aquí tengo esfuerzos y aquí tengo fuerza. Entonces, si usted hace sumatoria de momentos en A igual a 0, fuerzas, ¿verdad?, por brazos, ¿verdad? Esta sería fuerza por brazo, F por dy y F por dx, y divido entre dx, dy y dz, me doy cuenta que el cortante horizontal es igual al cortante vertical. Entonces, en una viga cualquiera, ¿verdad?, lo que yo dibujo y lo que yo calculo, en efecto, son tanto el cortante horizontal como el cortante vertical, los dos de un solo, los dos. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento?
¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Está todo claro? Gracias, Anderson. Entonces es bien sencillo. Es bien sencillo. Si yo no entiendo los esfuerzos por flexión, no es sencillo. Pero los esfuerzos por flexión los hemos estudiado. Simplemente lo que yo estoy haciendo es compensando en un dx pequeño los esfuerzos por flexión de un lado y del otro con un diferencial de fuerza a una distancia y del eje neutro. Quiero ver qué es lo que pasa ahí en esta sección. Justamente ahí debajo. El cortante es el diferencial de fuerza es el esfuerzo que yo ando buscando por el área, que es el ancho por dx, la longitud. Entonces, simplemente voy a integrar de Y1 a donde he cortado hasta el valor del eje neutro, tomando como referencia el centroide. Y utilizando la fórmula por flexión M y entre I, me doy cuenta, y utilizando la definición que el cortante con respecto a X es igual a B, el cortante es BQ entre IB. Este Q, repitiendo, es el momento estático de área y es el área de la sección, en este caso que está por encima del cortante que yo estoy calculando, por la distancia que hay del centroide de ese rectángulo al eje neutro. Sería esta distancia. Sería el área de este, voy a poner por Y barrita, por el Y barrita. Cuando hagamos los ejercicios vamos a ver claramente qué es el Q. Es un simple cálculo de área. La inercia ya la pueden calcular y el ancho B de la viga donde yo quiero calcular ese esfuerzo cortante. Pero la demostración está hecha para la diferencia de fuerzas por flexión en dos secciones 1 y 2, que aunque esté relacionado con la cortante vertical, me doy cuenta al analizar un elemento diferencial para que no se mueva, ¿verdad? Ni rote, ni se traslade, concluyo que el cortante horizontal en la viga es igual al cortante vertical. ¿Estamos? ¿Preguntas? Por ejemplo, si yo considero una sección rectangular, miren, ponga atención, una sección rectangular, la cual tiene una base B, una altura H, la profundidad del eje neutro desde la fibra superior es H medios, por simetría. Entonces, si yo quiero calcular el cortante tau, recuerden, la letra tau la ocupo para el cortante, BQ entre IB, B y B es constante. B es el ancho, fácilmente, la inercia, ¿verdad? Sería un 12avo por BH cubo y el B tendría un valor. Es decir, yo puedo tener una viga cargada, como sea aquí, ¿verdad? Tener una carga P y digo, mire, yo quiero estudiar la distribución del cortante en este punto. Entonces calculo el cortante que se da en esta sección por los diagramas o equilibrio y tengo un B. Ahora se darán cuenta que ese valor de cortante va a depender firmemente de este valor Q.
¿Cómo calculo el valor Q? Dice ahí, mire, Q es igual a A' por Y barra. A' por Y barra, vamos a hacer un zoom aquí, muy sencillo. Yo quiero el cortante, ¿verdad? A esta distancia Y, aquí, justamente abajito, justamente debajo de Y. Aquí va a haber un valor de cortante, tau. Entonces, este Q no es más que el área A', mire, el área A', que no es más que B por H medios menos Y. Yo establezco esta distancia Y, 10 centímetros, 30 centímetros, 40 centímetros. B por H medios menos Y es el área. ¿Ah? Base por H medios menos Y es el área de esta sección. ¿Cuál es el Y barra? El Y barra sería el Y, el valor para el cual yo estoy calculando el esfuerzo cortante, más un medio de esta distancia, que es H medios menos Y. Esta distancia es H medios menos Y. ¿Verdad? Y eso yo le pongo números ahí. Voy a tener un valor de Q. Si yo simplifico literalmente esa expresión, ¿de qué me doy cuenta? Que tau es igual a B entre 2i por h cuadrado entre 4 menos y cuadrado. Les dice a usted que la distribución o el comportamiento matemático del esfuerzo cortante ahora es una parábola en una viga. Aquí está en función de Y. El esfuerzo por flexión era bien fácil, era lineal, con máximos y mínimos según el sentido del momento, pero el esfuerzo cortante hoy es una parábola que tiene su máximo en el centroide o en el eje neutro de la sección transversal. Mientras el esfuerzo por flexión es nulo en la sección transversal, el esfuerzo tau cortante es máximo en el centroide de la misma. Y es cero en la fibra superior y en la fibra inferior de la sección transversal. Es lo opuesto. El tau máximo yo lo puedo calcular BQ entre IB. ¿Da? Por ejemplo, digo B por HQ. La inercia sería BHQ entre 12, la inercia de un rectángulo centroidal, la base B, y el Q sería B por H medios por H cuartos. B por H medios, ¿qué es? Es todo eso. Es esto. B por H medios es toda la media de la sección. Y H medios entre 2 es H cuartos, es la distancia que hay del eje neutro al centroide de la mitad de la sección transversal. Concluyo, mire, que el cortante máximo en una sección rectangular es 3 medios de su cortante dividido entre B por H. O 3 medios del cortante entre A. Este que está aquí al centro. Pregunta, ¿verdad? Y varía desde el eje neutro, ¿verdad? Hacia arriba y hacia abajo. Pregunta, ¿por qué yo no le dibujo puntas de flecha? Recuerden, cuando yo dibujaba la flexión, decía, yo tengo un momento flector positivo, dibujaba algo así, dibujaba una línea, una sección, ahí está, compresión arriba, decíamos, tensión abajo, y dibujaba una punta de flecha indicando la dirección de los esfuerzos. ¿Por qué yo no dibujo punta de flecha para los cortantes? A ver, señor, usted, ¿por qué no dibujo punta de flecha para los cortantes? ¿Su nombre? José. José, a ver, José, ¿por qué no dibujo yo punta de flecha para los cortantes? Porque estamos estudiando exactamente una parte de la estructura y no todo. No. Dibujamos puntas, Ajá. sería porque estamos buscando cargas puntuales.
Y en este caso no estamos buscando eso. No. A ver, ¿tu nombre? Marvin. Marvin, a ver, Marvin, ¿por qué yo no le dibujo punta de flecha a los esfuerzos cortantes? Tú vas a ver en los libros, sí, simplemente una línea ahí. Entonces uno se pregunta cuando es estudiante y la punta de flecha de la flexión dice compresión y tensión, pero ahí no hay punta de flecha. ¿Por qué, Marvin? Con lo que expliqué anteriormente, no sabría decir. Bueno, a ver la señorita ya. Al otro lado, en línea, la pregunta que les hice aquí es, ¿por qué no se dibuja punta de flecha para los esfuerzos cortantes? Imer dice ahí, porque el esfuerzo cortante va hacia abajo. Parte muy bien, por ahí va la respuesta, pero si dibujo el cortante horizontal, porque yo estoy dibujando, ¿qué cortante estoy dibujando ahí? Este. Es el que les estoy diciendo la clave de las cosas para que no anden redondeando ahí. Este valor es el tau, los tau. Estoy graficando BQ entre IB. Entonces, el Q es 0 ahí arriba porque no hay área. No hay. Entonces, la pregunta, y máximo en el centro. La pregunta es, ¿por qué yo no le dibujo punta de flecha a los esfuerzos cortantes? Ese detalle les aclara a ustedes toda la demostración, ese simple detalle. A ver, allá en línea, ¿por qué no se dibuja punta de flecha para los esfuerzos cortantes? El señor de ahorita, tu nombre. Mario, a ver, Mario, ¿por qué? Ayuda, ¿el cortante horizontal es igual al vertical, sí o no? Según lo que expliqué. Voy a ir en línea, voy a preguntar ahí al azar. El señor José Jonathan Umaña. A ver, José Umaña, ¿por qué no se dibuja la punta de flecha para los esfuerzos cortantes? A ver, ¿tú? ¿Tu nombre? Hugo, a ver, Hugo, ¿por qué no dibujo punta de flecha? Digo, mire, el cortante va para acá, para acá, para acá. ¿Por qué no lo dibujo de la otra manera? Ustedes me dirán, en los libros les ponen esto y ahí lo ponen. ¿Pero por qué? Lo que yo les estoy preguntando es la clave de entender conceptualmente el esfuerzo cortante. Sepan que el esfuerzo cortante es el que hace que los edificios se caigan, estas cosas. La flexión, muy poco. La flexión, ¿por qué? Porque los edificios, el acero trabaja dúctilmente, hay ductilidad, se generan las rótulas plásticas y hay absorción de energía mediante flexión, pero el cortante, a pesar que le coloco estribos al concreto armado, es una falla frágil. Este concepto es si yo no lo entiendo bien,
Yo puedo estar construyendo estructuras que me van a caer. ¿Por qué no hay punta de flecha? Sigo molestando. A ver, allá está pensativo el amigo. ¿Tu nombre? Melvin. A ver, Melvin, ¿por qué piensas? Bueno, ahí está la respuesta. ¿Por qué? Ajá. Porque está buscando como equilibrarla, Ajá. porque tiene que ir en un sentido para integrar la otra y en otro sentido para equilibrarla. El esfuerzo y los esfuerzos son iguales. Ahí está. ¿Tu nombre? Amilcar. 10 para Amilcar. Exacto, Amilcar. Es porque yo estoy dibujando realmente tanto el cortante vertical como el cortante horizontal. Los dos. ¿Y qué dirección tienen eso? Tienen todas las direcciones. Según un elemento diferencial, uno va a la derecha y otro va a la izquierda. Y otro va hacia abajo y otro va hacia arriba. Entonces, esa es la razón por la que yo dibujo el cortante simplemente con una línea especificando su valor. Aquí, lógicamente, voy a poner una escala que me mida en este eje el valor 10, 20, 30 del esfuerzo cortante. Ahí está. Fíjense, todo está amarradito. La clase es importante porque si usted se va a ver a un libro de resistencia a materiales, esta discusión se va a tardar una semana en entender esta cuestión. A la clase es importante. ¿Verdad? Es una inducción directa al problema del esfuerzo cortante. Entendido al otro lado, ¿por qué no se dibuja la punta de flecha en los esfuerzos? Es porque los esfuerzos horizontales son iguales a los verticales y realmente en un elemento diferencial tienen las dos direcciones. En cambio, en el de flexión, bien claro, tiene la sección, es bien clara la compresión o la tensión en la fibra. ¿Cómo dice que te llama? ¿Cómo? Ovidio Ramírez. Bien, Ovidio. Ahí está. ¿Preguntas? Es una incógnita al otro lado, ¿qué es lo que pasa? Ya se den cuenta, ¿verdad? Estos temas, ¿verdad? Sí, presencialmente requieren concentración, en línea son complicados. Pero igual, es lo que hay. Usted una vez entiende la demostración, se darán cuenta que los ejercicios son muy fáciles. Pues si yo no entiendo la demostración, por más ejercicios que haga, yo siempre les he dicho a mis alumnos, lea. Los ingenieros nos hace falta leer más. Queremos
hacer todo de un solo número. Lea la teoría, léala, entiéndala conceptualmente. Hagamos un ejemplito introductorio de esfuerzo por flexión en vigas. Mire, se dará cuenta que no es cuestión del otro mundo. Dice, dibuje el diagrama de los esfuerzos cortantes si el cortante vale 3.000 kilogramos. ¿Verdad? 3.000 kilogramos. Les dan ahí una sección T cuyas dimensiones están indicadas ahí, ¿verdad? 46 centímetros ahí arriba, espesor 6, y la parte de abajo espesor 16 y peralte 26. Entonces lo primero que tengo que hacer, el cortante ya lo tengo. En ese punto donde yo estoy analizando esa sección transversal, hay un cortante que vale 3.000 kilogramos. Es como que tuviera una viga cualquiera y me dice, mire, en ese punto el cortante vale 3.000 para esta sección transversal. Recuerden, Tau es igual a BQ entre IB. Entonces, ¿qué tengo que obtener? El B ya lo tengo, es un dato. En este caso, si no me lo dan, lo más seguro que lo tengo que calcular de la estática. Y es la inercia centroidal y B, ¿verdad? Es el ancho de la viga. Calculemos la inercia centroidal y para calcular la inercia centroidal y yo necesito el centroide de esta sección Y barra. Calculo el centroide poniendo una referencia aquí abajo. El Y barra me da 19,38 centímetros. No me detengo como calcular centroide. La inercia, por el teorema de los ejes paralelos, recuerden, el teorema de los ejes paralelos me dice a mí la inercia centroidal de esta sección, que es un doceavo de BH cubo, divido la T en dos secciones, un rectángulo larguito así y otro más con más peralte, que es este. Calculo la inercia un doceavo de BH cubo por cada una de ellas y le sumo el área por la distancia al cuadrado que hay entre el Y barra y el centroide de la sección, poniendo como referencia la parte de abajo. Yo siempre para estos ejercicios, recuerden, tengo que situar una referencia. Esa inercia yo la obtengo como 66.737.95 centímetros a la cuadra. Estático. Entonces ya tengo, mire, el cortante que vale 3.000 y la inercia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Variar el Q y variar el B. Entonces lo que hago yo, me voy de arriba hacia abajo y voy calculando cortantes a donde me conviene. En estos puntos, aquí arriba, y en la fibra inferior, de un solo el cortante 0. No hay cortante. Q1. Voy a calcular, fíjense, cuánto valdría el cortante justo aquí. Un cortante ahí. Por debajo de esta área. Entonces recuerden que el Q se define como el área por encima, en este caso de la cual yo quiero calcular el cortante, 46 por 6. Aquí está, 46 por 6. Ahí estoy calculando el cortante aquí, justamente abajito. Multiplicado por la distancia que hay del centroide de la sección al centroide del área Q que yo estoy calculando. Sería esta Y barra. ¿Cuánto vale? Si el centroide vale 19,38, según el peralte, esta distancia del eje neutro a la fibra superior vale 2,62. Si le resto 3, que es el centroide de los 6, la mitad, mire, aquí está 2,62 menos 3,
obtengo el Q1, que vale 2.655.12 centímetros al cubo. Simplemente el Q es el área por encima del cual yo estoy calculando el esfuerzo cortante por la distancia que hay del eje neutro de la sección total al centroide del área que yo estoy considerando por encima del cual yo quiero calcular el esfuerzo cortante. Resulta que es cierto, hay un Q aquí, pero cuando yo paso por este punto, hay dos B, si ya se dieron cuenta. Hay dos B. Uno que es los 46 centímetros y otro que vale 16 centímetros. Todos lo miran. Si yo tengo aquí, estoy calculando aquí, tengo una discontinuidad en el ancho de la viga justamente en ese punto. Un B de 46 y un B de 16. Son dos B los que tengo que considerar. Entonces, tendré una discontinuidad del cortante en ese punto. Entonces, en B, mire, yo pongo 46 y 16. Entonces, tendré 2.59 kilogramos sobre centímetro cuadrado, el cortante en 1, cortante 2, 7.46 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Si yo quiero calcular Q3, fíjense, quiero calcular el cortante justamente en el eje neutro, que va a ser máximo, dijimos. Entonces, yo puedo calcular, aquí está el cortante, ahora en vez de tomar la parte de arriba, tomo la parte de abajo. Aquí. ¿Cuánto vale Q? 16 por 10, 19.38 es el área. Está, mire, 16 por 19.38 es esta área. Multiplicada por el Y barra, que va a ser la mitad de 19.38. Entre 2, ahí está, 19.38 entre 2. Tengo un T3 de 8.44 kilogramos sobre centímetro cuadrado y solo hay un B. Dicho esto, yo puedo dibujar la distribución de cortantes, mire, con las cotas aquí, 6, 6.62, 19.38, empieza hasta 2.59, 7.46, que fue la discontinuidad que yo hallé entre los anchos, a un máximo de 8.44, y cierro ambas en 0. Esta sería la distribución en kilogramos sobre centímetro cuadrado del esfuerzo cortante que yo tengo en la sección transversal. Entonces, su tarea tiene una sección parecida a esta. Yo les pido que me grafiquen la distribución del esfuerzo cortante donde el cortante es máximo en toda la viga. Tienen que hacer el diagrama de momentos, el de cortante y el de momento, y escoger el cortante máximo de todo el diagrama, y va a ser el B que van a ocupar en la fórmula BQ entre IB. Así de sencillo. Y dibujan la distribución parabólica del esfuerzo cortante. Entendida la discontinuidad aquí, ¿verdad? Este 46 y este 16, ¿verdad? Yo tengo una línea aquí, es como que hago un corte justamente antes de que cambie la sección y justamente después de que cambie de ancho. Entonces así se llama discontinuidad en el esfuerzo cortante. Es decir, para un mismo punto yo tengo dos esfuerzos, antes y después del corte. ¿Para qué me sirven a mí los esfuerzos cortantes en la práctica? Para ponerle, por ejemplo, al concreto armado todos los estribos. Si yo no le pongo estribos,
¿qué va a pasar en un terremoto? Va a fallar por cortante y se me va a caer el edificio. No se me va a dañar, se me va a caer. Esas cosas, ¿verdad?, las tengo que entender bien. Porque el cortante es una falla no del tipo dúctil, sino que del tipo frágil, es instantánea, no tiene ductilidad, ¿verdad? Aunque le pongo refuerzo ahí, es un poco, pero es la que hace colapsar los edificios. También puedo tener cortante en las columnas, por supuesto. Hay cortante en las columnas. Hay cortante en las zapatas, hay cortante en las zapatas. Paredes de corte, dice. Paredes que funcionan con corte. Lo que les quiero decir, estos conceptos parecerán ser difíciles, pero son conceptos que ustedes deben de entender al estudiar poco a poco y hacer los suyos, porque de esto van a vivir. Esta es ingeniería civil. Bueno, preguntas al otro lado. Preguntas. Gracias, Ingrid. Gracias, Paola. Muy amable por su comentario. Bueno, gracias, Melvin. Bueno, yo creo que ha sido suficiente por hoy. ¿Verdad? Yo no creo mucho en clases kilométricas, creo en clases condensadas y seguimos haciendo ejercicios la próxima semana. Entonces, la lista de asistencias me la dan, por favor. Y ustedes allá en línea marquen asistencia y yo se las marco aquí. Entonces, gracias. Nos vemos martes. Martes. Dios, Anderson, cuídese. Nos vemos.